Existen diferentes tiempos en nuestra vida y diferentes etapas y diferentes procesos. Normalmente en medio de cada tiempo a veces estamos preocupados porque sentimos que es un tiempo no tan bueno o que es un tiempo que la estamos viendo mal. Recuerdo nada más así a manera de contar que cuando yo quedo embarazada de los gemelos, en medio de la gran emoción y expectativa que eso me generó también una gran preocupación porque tuve que visitar a un especialista, ya que el doctor que yo visité, que pues, supuestamente era especialista en embarazos gemelares, me dijo que mi embarazo era muy complicado y que normalmente el mayor porcentaje de embarazos como el mío, un bebé se perdía en ese proceso, porque uno se comía la comida del otro, ¿verdad? Entonces, como ellos tenían solo una placenta para los dos, el doctor me dijo, este embarazo es muy difícil. De hecho, a mí me veían una vez a la semana, a veces hasta 2 veces entre semana, porque entre ellos se quitaban la comida. Entonces uno empezaba a perder peso y el otro empezaba a aumentar. Y esta situación era muy riesgosa para los dos, porque el que comía mucho, por la cantidad de comida que le estaba entrando, podía sufrir de un paro cardíaco en el vientre. Mientras que el otro, por desnutrición, ¿verdad? Entonces no había por dónde. Yo recuerdo que para mí fue un tiempo muy acongojante, muy preocupante. Entonces, a raíz de eso, empieza a suceder también que me empiezan a dar todos los achaques habidos y por haber, y hasta los que usted no sabe que existen, yo los descubrí en ese embarazo, porque me daba de todo, ¿verdad? Y yo lo que decidí en medio de lo mal, pero muy mal que me sentías, yo no entendía. Mi suegra me dijo que la mamá le decía, porque la abuela de mi esposo sí tuvo gemelas, y ella me decía, mi mamá siempre decía que eso es como muerte. Es como una enfermedad. Y yo decía, ¿cómo van a decir eso de un embarazo? Hermano, tenía razón mi suegra. Yo sentía todos los días que yo no iba a aguantar más. Yo recuerdo que me senté en un sillón y viví en ese sillón todos los meses de mi embarazo. Mi esposo me lo compró. No podía dormir en la cama. Todo, absolutamente todo me daba asco. Todo me caía mal. Todo me daban náuseas. Y recuerdo que a veces había una muchacha que me ayudaba e intentaba mucho darme ciertas comidas porque todo me caía mal. Pero entonces le cuento esto porque estuve encerrada en ese cuarto durante varias semanas y varios meses pensando solo una cosa, y era ¿cuándo se va a terminar esto? Yo veía el día empezar, apenas abría los ojos ya me sentía mal y así me quedaba dormida sintiéndome mal, y yo lo único que pensaba es ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Ya mi cuerpo no daba, mi corazón, mi mente estaban con todo el anhelo, pero mi cuerpo físicamente se sentía muy mal. Pero en ese lugar, en ese sillón, en ese tiempo solitario, porque no quería salir, me daba vergüenza, porque como vomitaba tanto, a mí me daba vergüenza salir, me daba vergüenza porque eructaba, me daba vergüenza porque no podía entablar una conversación con alguien sin sentir asco. Yo me encerré, pero ahí en esa soledad conocí al Espíritu Santo como nunca en mi vida lo había conocido. Entré en una relación con Él tan diferente, pasaba llorando porque en medio de lo mal que me sentía, empecé a escuchar su voz. Y eso me empezó a inquietar porque yo nunca lo había conocido como lo conocí en ese lugar. Le digo esto porque puede ser que un proceso que para usted sea muy difícil solo lo está preparando para desarrollar una relación con Dios como la que usted nunca ha tenido. Puede ser que ese proceso donde usted se siente solo, donde usted siente que ya no puede más, donde usted se siente mal físicamente, donde usted se siente mal mentalmente, puede ser el lugar que Dios está preparando para que el Espíritu Santo de Dios empiece a tener una relación con usted. De hecho, dice la palabra en el libro de Oseas, y te llevaré al desierto. Mire, y nos lleva ahí para amarnos, para que nosotros descubramos de su amor. Vamos al libro de Daniel capítulo 1, y yo quiero leerle esto porque realmente creemos a veces que estamos entrando en un proceso complicado, creemos que estamos viendo un tiempo difícil, pero usted no sabe que ese es el lugar donde el Espíritu de Dios se quiere manifestar. Daniel capítulo 1, y voy a leer del versículo 1 al 5, dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Quiero que sepa que cuando dice la sitió es que la llevó presa, la esclavizó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Era un Dios pagano.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin ellos se presentaran delante del rey. Quiero que vean el versículo 2, que dice que el Señor fue quien entregó en sus manos al rey Joacim. El Señor fue el que permitió. Quiero decirte que no importa el tiempo que estés viviendo, el Señor es el que lo ha permitido. Quiero que sepas que nada se ha salido del orden divino, de la presencia del glorioso Santo de Israel. Nuestro Dios, que es todo omnisciente, omnipotente, omnipresente, yo quiero que sepas que Él permite circunstancias, procesos, situaciones para formar en ti aquel que Él ya está pensando que va a ser en ti. No te puedes mirar solo en este proceso actual, en este tiempo actual. Tienes que empezar a mirar más allá. Por eso nosotros no vemos con ojos naturales. Por eso nosotros no vemos solo en lo terrenal, nosotros vemos en lo espiritual. Este estado actual no es un estado eterno. Tú tienes una eternidad en Cristo. Pero nosotros tenemos que empezar a abrir, a expandir la visión. Mire, recuerdo que un día el Señor me hablaba de la visión 2020. Pero la visión 2020 perfecta en el Espíritu no es verte como tú ves, es ver como Dios ve. Porque Dios ve las cosas cambiadas, transformadas. Dios sabe lo que Él puede hacer en ti. Entonces dice la palabra que el Señor permite que el pueblo de Israel sea sitiado. Por favor, es importante que sea esclavizado, que sea aprisionado. El Señor lo permitió, pero lo permitió porque había un propósito de Él ahí. Y yo quiero que hoy usted empiece a pensar en su proceso, en su situación, en lo que usted ha vivido, en qué le ha tocado pasar estos 7 meses que ya pasaron, qué ha pasado este año 2024, qué ha pasado en su vida, qué procesos usted ha tenido, qué situaciones, y que hoy empiece a mirar de una manera diferente, porque Dios te puso ahí. Dios permitió que eso viniese a tu vida con un propósito. Dice la palabra que entonces el Señor fue quien permitió este tiempo en el versículo 2. Pero también el Señor trata de mostrarnos que hay un plan mayor, porque si nosotros vemos, dice que fueron escogidos algunos muchachos. ¿En dónde? En la esclavitud. Fueron llevados en esclavitud, pero allí fueron escogidos. Dice también la palabra en el versículo 4 que eran muchachos que no tenían tacha alguna. Quiere decir que eran muchachos de buen testimonio. Mire, dice ahí, muchachos que no tuviesen tacha, de buen parecer, hasta bonitos eran, enseñados en toda sabiduría. Hermanos, hay una palabra que el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía: tienes que entender que hay un plan mayor. Y hoy quiero que salgamos de nuestro egocentrismo, de nuestra... no sé si la palabra correcta, cuando solo pienso en mí, el espíritu de yo, ¿no? Y ¿qué es idiosincrasia? ¿No? Eso es otra cosa, no sé. Hay un plan mayor. Hay cosas que nosotros las vemos solo desde nuestra óptica porque pensamos solo en mí. Pero resulta que hay un plan mayor, que a mi alrededor hay familia, hay amistades, hay conocidos, hay vecinos, y que yo soy parte de ese plan mayor. Y que lo que me está sucediendo a mí no solo me va a afectar a mí, va a afectar a mi entorno. Que lo que Dios está permitiendo en mi vida, no solo yo lo voy a ver, lo va a ver mi entorno. Hay cosas, hay un plan mayor. Hoy yo necesito que usted se salga. Mire, ya no piense solo en usted. ¿Cuántas veces venimos al altar delante del Señor solo pensando en mí? Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mi esposo. Señor, mira a mí, yo. Y por favor, lo mío, lo mío. Pero resulta que el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, no es solo usted. Pero usted está en medio de un propósito que conlleva un plan mayor. Y hay gente a su alrededor que le está mirando cómo usted actúa en medio de la circunstancia. Hay gente que está viendo qué está haciendo usted
¿Cómo está alabando a Dios en medio del proceso? Hay gente que está siendo o impactado de manera positiva o negativa en base a su comportamiento, en base a lo que usted está viviendo. Su situación va a determinar en otros, porque recuerde esto: hay gente que la única palabra de Dios que va a conocer va a ser su testimonio, porque nunca han leído la escritura, nunca la han visto. Entonces lo único que ellos conocen de un Dios, lo único que ellos conocen de un Cristo es cómo usted actúa en el proceso. ¿Cuánto se queja o cuánto alaba? ¿Cuánto maldice o cuánto bendice? ¿Cuánto usted agradece en medio de la circunstancia? Lo poco o lo mucho que tenga. Usted está en el plan mayor de Dios, donde dice que aquí había una situación que estaba aconteciendo en Israel, donde habían algunos jóvenes que fueron apartados, pero fueron apartados para el plan mayor. Esta historia y todo lo que usted lea en el libro de Daniel no está enfocado en Daniel, está enfocado en lo que todo un pueblo estaba pasando. Había un pueblo que estaba siendo esclavizado, había un pueblo que estaba siendo llevado cautivo, estaba un pueblo que estaba siendo quitado de sus costumbres, estaba siendo quitado de su tierra, estaba siendo quitado de lo que ellos creían y tenían. Pero había un plan mayor. Ahora dice el versículo 5, y voy a profundizar después al final un poco más de esto, que le señaló una ración el rey de su comida, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, para que se lo dieran durante 3 años. 3 años es un tiempo suficiente para ser adoctrinado en algo. Escúcheme esto, 3 años es un tiempo suficiente. Por eso tiene que ser muy cauteloso y muy cuidadoso con lo que sus hijos reciben. Usted tiene que ser muy celoso, porque bastan 3 años para que haya un cambio de cultura en la mente. Bastan 3 años para que venga un pensamiento completamente diferente en una persona. Cuando alguien es enseñado en cultura, en costumbre, en alimentación de una manera durante 3 años, se vuelve parte de su estilo. Por eso hay cosas que usted no puede permitirse tener, parejo. Por eso hay cosas con las que usted, mire, quiero decirle esto: no negocie con el mundo, no negocie con lo malo. Tenga cuidado con lo que usted está permitiendo que sus hijos negocien. Mire, usted no sabe, yo sé la presión a la que son expuestos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños. Pero yo lo siento, yo nací para estorbar. Yo nací para estorbarle a mis hijos. Usted no sabe, me llegaron audios esta semana, me escribían las compañeras de Alana: por favor, déjela venir a mi casa, por favor, mire, solo una tarea, por favor, mire. Y yo le dije, mi esposo se volvió y le dijo: no vas. Ayer tenía a todos ahí metidos en la casa haciendo la tarea, porque ellos saben que mi casa es la casa de las tareas, de las pijamadas, de las actividades, y no les voy a hacer mala cara, nunca los voy a negar. Yo quiero que ellos estén ahí, porque están en mi territorio. Yo no sé qué se mueve en el territorio de ellos. Yo no sé qué se mueve en las casas ajenas. Mire, por más bueno que sea, por más buena que se vea, por más buenas intenciones que tenga, cuide dónde se mueven sus hijos. Porque basta un poco para que las costumbres sean cambiadas. Basta un poco para que la manera de pensar sea cambiada. Y dice aquí que el rey propuso: durante 3 años, denle de mi comida, denle de mi vino, enséñenle. Es más, hasta pide: enséñenle de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, porque querían cambiarlos. Pero Daniel propuso algo. Daniel dijo: no voy a cambiar, no voy a cambiar mis costumbres, no voy a cambiar lo que yo creo. Yo quiero que sepa algo: para que usted sobreviva en lo que está sucediendo en ese mundo, usted tiene que ser firme en lo que usted cree. Usted tiene que ser firme en tomar las convicciones que usted tiene en Cristo, y no las puede negociar. No las negocié. Mire, yo me puedo imaginar que la comida del rey era muy buena y el vino del rey era del rey, era de los mejores alimentos que podían haber en ese lugar, y él prefirió abstenerse. Absténgase, pero no negocie con lo que Dios no quiere que usted negocie. Si usted se tiene que abstener de algo, si usted tiene que cortar algo, si usted tiene que quitar algo, hágalo, pero no negocie sus principios, no negocie sus valores, no negocie su convicción, no negocie la palabra de Dios. Ay, es que esto no suena tan mal.
Mire, y le voy a decir, hay muchas cosas que hay que cortar, porque todo se ha venido entremezclando, se ha entremezclado. Y entonces yo oigo pastores que dicen que practican el yoga porque no usan la meditación. Perdóneme, pero yo con el yoga no quiero nada. Yo tengo en quién meditar, yo tengo en quién guardar reposo. Yo no necesito ninguna doctrina oriental para venir a decir, mire, es que yo necesito, porque con esto yo hago estiramiento. No, yo tengo el Espíritu de Dios, y a mí el Espíritu de Dios me ejercita en lo que Él me quiere ejercitar, y me adiestra para lo que Él me quiere adiestrar. No negocie. Empezamos a ver cosas que se meten sutil en la iglesia, se meten sutil en las prácticas del pueblo. No, un poquito de música, hay un poquito de música, no tan mal. Hermano, no negocie sus principios. Cuando usted empieza a negociar, usted empieza a darle espacio al diablo. Mire, sabe, Salomón era un hombre tan sabio, y dice la palabra de Dios que el problema de él ni siquiera fue tener tantas esposas, fue que empezó a tener esposas con otras creencias y terminó adorando a los dioses de ella. Él levantó altares para esos dioses paganos. Sabía que no eran el Dios verdadero, sabían que no era el Dios de su padre, pero aún así levantó altares. ¿Y sabe qué? Terminó adorando allí en ese lugar con ellas, porque quiero que sepas que efectivamente eso te va a alcanzar si tú no eres radical. Así es. No podemos negociar. No puedo permitir un poquito, no puedo pasar, bueno, no. Es más, yo no soy Dios para ver que sí, que no está bien. Si no está en la escritura, nada más no va conmigo y punto. Ay, pero es que ¿qué importa, hermana? No es malo. No es malo a sus ojos ni a los míos. Pero ¿qué dice la escritura? No puedo negociar mis principios. Y Daniel se levanta muy firme. Mira, hermano, y le voy a decir algo. Y Daniel tenía todas las excusas para poder empezar a hacer lo malo. Daniel pudo decir, me obligaron, no tenía elección, estaba en un reino completamente diferente, me llevaron esclavo, tuve que adaptarme al nuevo sistema de ese reino. Pero no, Daniel fue firme. ¿Qué tan firme está haciendo usted en este tiempo? ¿Qué tantas cosas está usted negociando? ¿Qué tan claro está usted en lo que usted cree? Por eso para mí es muy importante. Usted tiene que saber qué cree. Usted tiene que saber qué cree. Sus cimientos tienen que estar firmes. Usted tiene que echar raíces en el cimiento que es el correcto. Usted tiene que saber su base y su fundamento en Cristo. Porque, iglesia, está este pueblo, está este tiempo preparado para lo que viene. Cuando haya persecución, la gente está preparada para decir, yo creo en Cristo y me aferro a esa palabra y nadie me mueve, me digan lo que me digan, porque aquí estamos cómodos en Costa Rica. Pero lo hablé hace unos días, el miércoles lo hablé. Estuve con un pastor de Guatemala la semana pasada y me puso un video. Hay un movimiento que se llama La Voz de los Mártires. Y él me enseñó los videos y me decía, hay mucha gente siendo perseguida por Cristo. Hay muchos países donde todavía sigue siendo prohibida la escritura. Hay muchos lugares donde no permiten que una persona que hable de Cristo pueda entrar y pueda acceder. Y es más, y entonces nos habló, puso un testimonio real, un video de un joven de 25 años que se fue a su aldea en la India y llegó a predicar el evangelio. Y cuando llegó a predicar, lo agarraron, lo golpearon, lo patearon y lo tiraron en un barranco, ahí un montón de piedras. Y él casi muerto. Dice que una mujer de las esposas de los que lo apedreó empezó a decirle, ¿qué hiciste con ese muchacho? Porque saben, ese muchacho había crecido en ese barrio, pero conoció de Jesús y se fue a predicar. Él quería que ese barrio fuera impactado. Y él sabía que iba a ser golpeado. Él sabía, miren, le estoy hablando del año 2024. Salga de las fronteras de Costa Rica. Hay gente que está siendo perseguida por amor a Dios. Hay gente que de verdad está extendiendo el evangelio. Y yo me pregunto, aquí estamos y no pueden ni siquiera soltar la música. No pueden ni siquiera soltar la religión. No pueden ni siquiera soltar los libros que no te tocan tener ya. Todo eso de esoteria, todos esos libros de ocultismo, todos esos libros, bote todo eso, eso es brujería. Gente que todavía guarda, ay, yo me lo guardo por aquello, es que a mí me gusta leer.
Hermano, a mí me gusta leer, yo soy abierto a leer de todo. Y ahí tiene un montón de cochinadas en la casa guardadas, un montón de anatemas, que lo único que le permite es al diablo tener acceso a nuestras casas. Yo no tengo que guardar ningún libro contrario a la palabra de Dios. Dice la palabra, perdón, me estoy yendo, pero dice en el libro de los Hechos que cuando la gente empezaba a convertirse, iban y botaban los libros, todos los libros de brujería y de hechicería. Toda doctrina contraria a lo que dice la Escritura sea anatema. Todo lo contrario vea, si usted tiene libros ahí, yo no sé, si usted guardó la Biblia del Mormón, si usted guardó esos libros de los atalayas que reparten los testigos de Jehová, todo lo que usted tenga ahí que no está acorde a sus convicciones en la fe, no debería de estar en su casa. Porque la palabra de Dios lo condena. Es más, la palabra de Dios dice que hasta hay gente que es anatema. Así de fuerte. Y dice la palabra, entonces me estaba contando, perdón, este señor, este pastor, que la esposa de uno de ellos le dijo: ¿por qué hiciste eso con ese muchacho? Vaya, fíjese a ver si está muerto. Y el señor se fue y lo sacó del hueco donde lo tenían tirado y lo metió a la casa. Cuando ese muchacho empieza a recuperarse en esa casa, y él empieza a decirle: ¿por qué hiciste eso? Estás loco. ¿Cómo te vienes aquí a hablar de ese Jesús? ¿Cómo vienes aquí a hablar de Cristo? ¿Cómo se te ocurre traer esos libros, las Biblias? ¿Sabe qué dice la historia que y ahí salen las personas reales? Que ese muchacho empezó a hablarles de Cristo en esa casa. Y toda esa familia se convirtió. ¿Y sabe por qué se convirtió? Porque no podían creer que Él los hubiera perdonado de lo que Él le habían hecho. Hermano, ¿usted cree que usted está preparado de verdad cuando usted no puede ni soltar cosas que no son de Dios? Modas que no son de Dios, tendencias que no son de Dios. Si usted puso el espejo en el frente de su casa porque el Feng Shui se lo decía, usted vaya, quítelo. Solo los que lo hicieron por eso, los que no, no. Porque hay gente que no lo hizo por eso. Si usted de los que anda viendo a ver hacia dónde van los cachos del elefante, a dónde pone el atrapasueños, vaya, saque todas esas cochinadas de su casa. Perdóneme, le voy a decir algo. A veces nos falta hablar claro. A veces nos falta ser directos. Con la palabra de Dios no se negocia. Lo que yo creo en Dios, yo no lo negocio. Porque no puedo, porque la única manera de que yo entre en el plan mayor de Dios, la única manera en que Dios me use en medio del propósito grande que Él tiene para una nación, para un pueblo, es que yo entienda que hay cosas de las que yo me tengo que abstener. Hay costumbres que, aunque sean costumbres en Costa Rica, no por eso son buenas costumbres para mí. No porque sea una costumbre para toda Costa Rica algo. Me soñé que estaba en la casa de Jessica un día de estos, y que estaban todas sus tías y su mamá, y estábamos hablando de Cristo, y que estaba Dieguito por ahí también, todos estábamos ahí. Y yo decía: hay que hablar de Jesús. Hay que hablar de Jesús. No podemos seguir callando. ¿Por qué tenemos que vivir respetando todo y nadie nos respeta? Usted tiene que hablarlo de Jesús. Amén. Usted tiene, mire, a Daniel no le dio temor decir: mire, yo no voy a comer de eso, yo no voy a tomar de eso. ¿Y sabe qué sucede? Yo veo que cuando hay gente valiente, también hay gente que está esperándote para que la gracia de Dios los visite, para que tú caigas en gracia con ellos. Van a caer en gracia. Necesitamos entender que hay cosas que tienen que ser soltadas. Y recuerden, no porque algo sea legal en la tierra, es legal en el cielo. No porque una nación apruebe el aborto quiere decir que es legal en el cielo. No porque una nación apruebe el matrimonio igualitario quiere decir que sea legal en el cielo. Usted tiene que entrar en la legalidad del reino y no en la legalidad de la tierra, porque esta tierra está corrompida. Esta tierra está enferma. Y a veces nos ajustamos a la legalidad de la tierra. No, pero es que es legal. Yo no hice nada ilegal. Fue un aborto, yo no hice nada. La ley me lo permite, aunque la ley se lo permita, usted se tiene que sujetar a Dios. Es más, estamos sujetos a las autoridades, estamos sujetos a los padres, estamos sujetos, pero ninguna autoridad está sobre el nombre de nuestro Señor. Primero a Dios y después a mis padres. Primero a Dios y después al presidente. Primero a Dios y después a mi esposo. Primero a Dios. Él es mi ley. Él es. Tengo que entrar en esa legalidad. Daniel estaba en legalidad. Daniel sabía que no quería negociar. Él propuso no contaminarse. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba cuidando su identidad.
Usted tiene una identidad en Cristo, ¿la está cuidando? Usted tiene una identidad del Espíritu de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos selló como las arras de lo que Jesús hizo por nosotros, porque Él nos compró a precio de sangre. Y tú que estás sellado, no puedes negociar tu identidad. Hermano, perdóneme, pero el Espíritu de Dios me hablaba fuerte que cuando uno propone no contaminarse, usted cuida lo que le fue entregado. No solo no negocia, cuida eso. Usted cuida su identidad. Usted cuida sus costumbres ahora dirigidas por la palabra. Usted cuida sus pensamientos. Usted cuida sus creencias. Usted cuida, ya no se deja mover. Miren, ni aunque lo diga la ciencia, ni aunque lo diga el psicólogo, ni aunque lo diga el psiquiatra. A mí no me importa lo que diga nadie. A mí solo me importa lo que está escrito aquí. Nosotros tenemos que mantener esas convicciones y no dejarnos doblegar. Dios, dice el versículo 9, por favor ahí, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios va a recompensar su esfuerzo. Quiero recordar algo, todo esto que estoy hablando es en medio de un proceso de esclavitud. Quiero recordar que todo esto que estamos hablando es en medio de un proceso. Usted puede estar en el proceso y no por eso puede justificar que ya usted no crea en Dios. Hay gente que dice, ay, es que como esto está tan duro, ya yo no sé si orar. Ay, es que como esto está tan duro, ya yo no sé si creer. Ay, no, es que vieras, es que si usted estuviera en mis zapatos, sigo diciéndole, pero si lo dice aquí, usted sí puede. Si aquí dice que usted va a poder, porque ya no vive usted, ahora vive Cristo en usted, usted sí va a poder. Amén. Ay, yo soy tan débil. Mentira del diablo. Diga al débil, fuerte soy, porque Él se fortalece en mi debilidad. ¿Sabe qué pasa? Es que no nos da la gana. Es que no quiero soltar el mundo, es que no quiero soltar el pecado, es que no quiero soltar lo malo, es que estoy buscando cualquier excusa para volverme a ir al lugar de donde Dios me sacó. Tienes que entender que en este proceso el plan mayor de Dios se quiere cumplir a través de ti, pero tienes que guardarte y cuidarte para lo que Dios quiere hacer. Dios siempre va a recompensar el esfuerzo. En el plan mayor, en ese tiempo duro, el Espíritu de Dios va a estar contigo. Y no va a ser en todos. Puede ser que usted le caiga mal a la mitad o a toda su familia. Puede ser que usted no la quieran en todo el barrio. Pero va a haber gente clave en el desarrollo de tu vida espiritual a la que Dios te va a poner en gracia. No a todos. Porque no lo puso en gracia con todos, los puso en gracia con el jefe de los eunucos, que era donde Daniel tenía que empezar a moverse. Dios te va a poner en gracia ahí donde tú estás, aunque todo el resto esté en tu contra, aunque todo el reino esté en tu contra. Versículo 11 dice ahí: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael, Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Quiero que sepa algo. Daniel aprovechó el momento preciso donde Dios le dio gracia. Usted tiene que entender, por eso dice la palabra que los de la tribu de Isaacar estaban entendidos en los tiempos. A veces estamos tan obsesionados en mi proceso que no estoy mirando los tiempos. A veces estoy tan encerrado en esta situación que no estoy viendo los tiempos. Yo le dije una vez algo a alguien y se lo voy a decir con mucho temor y temblor hoy. Si Dios sabe que me tiene que venir algo a mí para que otros a mi alrededor se conviertan, Dios lo puede permitir. Y más si sabe que yo voy a seguir creyendo en Él a pesar de todo. Si Él sabe que yo voy a creer en Él a pesar de la enfermedad, lo que cantamos ahora en medio del desierto, a pesar de que me quieran callar, a pesar de que el desierto me quiera secar, y Él sabe, Él te va a usar para el plan mayor y eso va a alcanzar a otros para Cristo. Yo no sé cuánta gente ha sido alcanzada con tu proceso. Yo siento que tiene que haber personas que cuando ven, bueno, yo no puedo, perdón, no puedo evitarlo. Yo sé que hay gente que cuando ve a doña Margarita tiene que pensar, algo está pasando. Ese Dios tiene que ser real.
El Dios de esa mujer existe. Está con paz. No ha dejado de congregarse en su luto. Ha visto partir una y otra persona. La gente tiene que ser alcanzada. Ese testimonio, esa mujer, solo está permitiendo que Dios la use para que otros conozcan al gran yo soy. Para que otros conozcan que hay una paz superior, que el shalom de Dios, la paz de Dios realmente existe para aquellos que en Él confían. Yo creo que tu vida y mi vida tiene un propósito de que otros vean a Cristo en nosotros. Pero ¿cómo fue Cristo, hermano? No esté pensando, mire, deje a esos discípulos de ahora, a esos pastores de ahora, a esos evangelistas de ahora, apóstoles de ahora, que yo sé que aquí no estamos de los modernos. Aquí somos de los de antes. Pero esos que son intocables, que nadie los puede alcanzar, que hasta son juegadivos, que tienen guardaespaldas. No, aquí somos como Cristo. Cristo sufrió penalidades, Cristo sufrió luchas, Cristo tuvo que afrontar desprecio, maltrato, ser desechado, varón de dolor, todo lo que vimos. Y usted y yo aquí nos queremos parecer a Cristo, al Maestro. Y entonces entendemos que si Él fue despreciado, nosotros vamos a ser despreciados, que si Él fue desechado, usted y yo vamos a ser desechados, pero eso no nos va a callar, porque así como Él habló y habló y habló en todo tiempo, mire cuántas veces dice la Biblia que estaban los fariseos y los escribas y la multitud, y Jesús tenía que salir como camuflado, porque lo iban a matar, lo querían apedrear, lo querían agarrar, pero el tiempo no se había cumplido. Entonces, ¿usted cree que usted todo el mundo lo va a recibir con flores y halagos y le va a dar cafecito en la casa y va a hacer usted la visita más grata en ese lugar? No, hermano. Pero es la visita necesaria. Pero es la voz que se tiene que levantar. Pero es el que tiene que evangelizar. Pero es el que no puede callarse. Usted tiene que ser esa voz. Usted tiene que ser ese que no se deja intimidar a pesar de lo que le estén diciendo. Empecé a tirar un anuncio en Facebook. Tiré un anuncio. Mire, y me empezó a caer todo el mundo. Ay, profetas, los profetas no existen. Usted no sabe que el último profeta, ¿dónde está en la Biblia profetas? Y yo, ¿cómo? Si todo el Nuevo el Testamento está lleno de profetas. No se crea usted que nada más era Elías, ¿sí? Pero el asunto es que me empezaron a llevar ¿pastora de qué? ¿A dónde había una pastora en la Biblia? Yo dije, ¿cómo? Raquel era pastora. Y verdad, y el asunto es que venían comentarios. Pero hubo alguien, como 3 personas, de todas esas 50, 60 que escribieron, hubieron 3 que dijeron, mi vida ha sido impactada. Esa palabra de ese día cambió mi vida. Hermano, usted no está por los 100, usted está por el único que escuche lo que usted le está hablando. Usted tiene que ir por aquel que sí va a escuchar, porque hay alguien. Yo quiero que usted entienda esto, hay alguien, Gaby, hay alguien que su salvación tiene su nombre. Que está esperando que Gaby abra la boca, porque cuando Gaby abra la boca, el Espíritu de Dios lo va a traer, porque le va a abrir ese día sus oídos y le va a abrir ese día sus ojos. Yo sé cuánta gente don Dionisio le habla ahí en el taxi, y aquí todos, yo creo que aquí todos son ganadores de alma. Yo creo que aquí todos no se pueden quedar callados. Yo creo que en este lugar usted no necesita un púlpito para predicar. Usted predica en el carro, usted predica en el bus, usted predica en donde usted esté, en el hospital, en medio de su proceso de enfermedad. Ahí usted predica la palabra de Dios. Porque no necesitamos altares ni púlpitos, eso es de Él. La gloria es de Él. Él es el primero, Él es el principio, Él es todo. Todo lo que hacemos es para llevar a la gente a Él. Amén. No a usted ni a mí. Así es. A Él. Entonces le hablo en todo lugar, a quien quiera que esté. Mire, ya yo me voy con los tacos de frente. Hoy no está Tony aquí, he estado viniendo estos domingos, hoy no está. Pero Tony lo conocí, ahí estaba en la calle en una parada y le dije, muchacho, venga acá, ¿para dónde va usted? Vengo llegando de una fiesta. Y yo le dije, qué dicha, lo invito a la iglesia. Este domingo hay un culto, vamos. Y llegó y conoció del Señor. Hermano, vaya directo, hable de Cristo. El que ya vino para oír, va a oír. El que ya vino para ser salvo, va a ser salvo. El que no. Usted lo que tiene que hacer es tirar la semilla, regar la semilla. No se quede callado. Por eso en el Facebook, en lugar de tirar indirectas, trapos sucios, tire la palabra.
envíe la palabra, que el Espíritu Santo de Dios alcance y envuelva al que Él quiere alcanzar. Entonces hay un tiempo de esa gracia, y quiero que sepa que dice en el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. ¿Quién se lo dio? No fue el jefe de los eunucos, no fue tampoco los maestros que les pusieron en ese lugar. Dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hay otro que habla donde le da el don de la interpretación de sueños. Él entendía, él no solo sabía entender sueños, él tenía visiones. Por eso sabemos que el don de interpretación de sueños es un regalo de Dios, es un don de Dios. Quiero que sepa que los tiempos difíciles incluso desarrollarán tus dones. Que los tiempos de proceso, los tiempos de esclavitud, los tiempos de situaciones, los tiempos de enfermedad, los tiempos, mire, cuando yo leía esto yo decía, con razón, allá en aquel cuarto sola durante 6 meses, en ese sillón donde sentía que me iba a morir, Dios empezó a desarrollar cosas en mí. Empecé a escuchar a Dios de una manera diferente. Hermano, usted tiene que saber que su proceso va a desarrollar lo que Dios está formando en usted. Dios mismo, no la gente. No busque tanto el favor de nadie. No busque a usted el que le promueve en su trabajo, es Dios. A usted el que le lleva a un lugar de altura es Dios. No está escrito: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es Él el que te lleva, es Él el que te levanta, es Él el que te usa, es Él el que te da dones, es Él el que te va a dar sabiduría, el que te va a dar conocimiento, es Él el que va a hacer que en ti haya algo, que empiezas a recordar la palabra, que empieza a despertar ese sentir en ti. Es Él, no es el hombre. Y dice aquí que Él, algo que hace en este tiempo, es aprender a esperar. Porque mire, si usted mira el libro de Daniel, puede irse un poquito ahí al final de Daniel, váyase al final. Estamos hablando de 12 capítulos. ¡Wow! Pero cuántos años de historia. El Daniel que cierra el libro no es el Daniel que fue llevado en cautiverio. Aquel muchachito joven que se veía bonito, que hablaba varios idiomas, que era inteligente, que Dios un día lo dotó de sabiduría y de inteligencia, no fue el mismo que cerró ese libro. Porque Dios, algo que desarrolla en nosotros en los procesos, es la paciencia, es el aprender a esperar. Amén. Es el aprender, y vuelvo al punto inicial, a entender tiempos de Dios. Porque mire, si usted se pone a analizar, vamos a ver a David. David es ungido como rey, le ponen el aceite, el profeta llega, lo unge, está ya delante de Dios, proclamado rey. Pero pasan más de 20 años para que eso se cumpla. Pasan más de 20 años, es más, a los 17 años después de ese ungimiento, llega a ser rey solo de una parte de Israel. Y todavía tiene que esperar otros años más para ser rey de Israel. ¿Y a usted hace cuánto lo ungieron de algo? ¿Y a usted hace cuánto Dios le habló que usted tenía un algo? ¿Y usted quiere que Dios lo use ya? Es que a mí Dios me dijo que yo soy profeta, yo quiero ser profeta ya. No, usted ya Dios se lo dijo, pero se tiene que esperar. Es que a mí Dios me dijo que yo iba a pastorear, entonces yo quiero pastorear ya. Usted tiene que esperar. Ahora, hermano, hago una salvedad. ¿Cuánto es un tiempo prudencial de espera? Porque tampoco es que usted va a esperar toda una vida. Porque hay gente, recuerdo una vez en una empresa donde yo trabajaba y estábamos capacitando a una muchacha, y aquí está mi mamá que no me deja mentir porque estábamos en esa capacitación, ella estaba conmigo, creo que se llamaba Giselle, esa señora. Mire, tenía 1 año de ir a las capacitaciones, recuerda mami, 1 año.
Y uno le decía, mira Giselle, ya te toca ir a vender. Ay no, todavía no estoy preparada. Pasan meses más. Giselle ya se sabía el guión de memoria, ya se sabía todo. Usted iba y ella se lo repetía ahí como un recital. Giselle ya, no, todavía me falta. A los 3 años se fue y nunca vendió nada, y se fue sin vender y sin intentar, porque ella nunca se sintió preparada. Tampoco es que usted va a esperar una eternidad. Hay tiempos, pero sí hay tiempos bíblicos. Y un buen tiempo es con el que empezamos aquí. Lo dije en el versículo 5, que dice que quisieron durante 3 años preparar a Daniel. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años. ¿Cuánto tiempo tuvo la mamá a Ana, al profeta Samuel, antes de ir a dejarlo al altar? 3 años. Hay tiempos, hermano, no se desespere. Yo sé que, ay, a los 6 meses queremos, al año que ya queremos. Ay, es que como duran, no me ponen, es que no me ayudan. No, hermano, es que hay tiempos, usted tiene que dar fruto. Y quiero que sepa que el fruto no son sus dones. Y vimos toda una charla ya un sábado de la gente que se mueve en el don, pero no en el carácter. Porque yo puedo tener muchos dones, pero no tengo el carácter de Cristo en mí. Puede ser que yo haga cosas, que yo sienta cosas, que yo vea cosas, que yo oiga cosas, que yo cante muy lindo. Pueden haber muchas cosas moviéndose, pero son dones, no es el carácter de Cristo. Y de lo que yo tengo que dar frutos del carácter. ¿Y cuándo se da? En el momento difícil, en la prueba, en la circunstancia, en cómo actúas cuando te llaman la atención, en cómo actúas cuando estás en disciplina, en cómo actúas. Ahí es donde usted da fruto. El fruto no es el don. Porque ¿qué es el fruto? El amor, la paciencia, la templanza, la benignidad. ¿Y eso cómo lo demuestra? En los momentos difíciles, hermano. Entonces tenemos que entender que hay tiempos. Pero en ese tiempo que Dios te está preparando, que estás aprendiendo, que estás siendo instruido, que estás siendo enseñado, que Dios te está formando, que te está dando habilidades, que te está dotando de talentos, que está llenándote de gracia en ciertas personas, que está moviéndose en medio del proceso, el tiempo de Dios se va moviendo en lo que Dios quiere hacer en ti. Sí, amén. La paciencia es una virtud valorada en lo espiritual. Oye, y eso sí es cierto. La paciencia. Un día de estos estaba sacando de cuentas cuántos años tengo de estar con el pastor Osvaldo. ¿Cuántos años, amor? Usted ha sacado de cuentas. Recuerdo que me ayudó en la pandemia, me mandó algo. Imagínense, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, como 7 años ya. Qué rápido, ¿verdad? Se fue rápido. Como el 2020, pero ya estaba. Entonces no recuerdo hace cuántos años estoy con el pastor Osvaldo. Lo que sí recuerdo es que hasta hace 1 año y medio me dio un título. Y yo sé que él ha estado viendo, observando, probando, mirando el compromiso, mirando cuando nos dice tienen que estar en tal lugar a ver si estamos o no. No se enoja, verás, es una belleza. Él no dice, si usted no llega, él no dice nada, pero le canta eso, no cuenten conmigo. Bueno, más bien uno se la cantaría, no cuente conmigo, porque entonces ya no lo participa. Y hace unas semanas atrás nos dio un carnet. Y sabe que cuando él me entregó eso, yo dije, él ha esperado buscar ver fruto y carácter de Cristo en mí, de Cristo en él. Es necesario que usted valore el tiempo que Dios le permite para que usted sea procesado y mejorado. Es importante que usted le dé gracias a Dios y que usted entienda que ese tiempo Dios está haciendo en usted una obra de transformación. Dejar de pensar como pensábamos, hermano. Ay, un día mientras yo estaba preparando esto, solo pensaba y decía, wow, cuántas metidas de pata hice, cuántas tortas me jalé al principio y cuántas me esperan, no sé. Pero conforme avanzamos en la fe, una doña Emilia que tiene tiempo de conocer del Señor, voy a hablar de gente de trayectoria, don Helios, doña Margarita, Sonita, mi mamá, Marisol. Estoy hablando de gente que tiene años.
yo sé que no piensan igual que como pensaban al principio. Yo sé que su manera de ver la vida en Cristo no es la misma como ustedes la veían antes. Al inicio somos hasta muy estrictos y muy exigentes. Ustedes han visto al inicio, pero conforme pasa el tiempo empezamos a mirar con amor. Ya entra esa parte cuando dice que el amor cubre multitud de faltas. Ya no nos volvemos tan estrictos con la gente, ahora somos estrictos con nosotros. Porque en eso nos cambia. Al inicio entramos siendo estrictos con todo el mundo, juzgando a todo el mundo, acusando a todo el mundo. Pero cuando la palabra empieza a hacer vida en mí, ya no veo para afuera, ahora veo para adentro. Ya no veo la paja, empiezo a ver la viga, la que ando yo. Ya no empiezo a demandar que el otro esté orando, empiezo a orar yo. Ya no busco que la gente lea tanto, empiezo a leer la palabra. Hermano, ¿usted ha visto cómo evolucionamos en el Señor? Qué bonito Él, ¿verdad? Qué lindo lo que el Espíritu de Dios hace. El tiempo acompañado de esa paciencia es una virtud valorada en lo espiritual. Jesús invierte 3 años en sus discípulos para formarlos, enseñarlos, adiestrarlos antes de enviarlos. Es un tiempo prudencial, no solo para enseñar, sino también para dejarse formar. Es un buen tiempo, hermano, ¿sabe para qué? Para morir al yo. Es un buen tiempo para que venga una reestructuración en mi pensamiento. Dios viene, quita. Eso es como cuando usted viene a una casa y usted dice hay que remodelarla toda. Y a veces, ¿qué hacen? Botan toda una parte para levantar una nueva, porque nada de lo que había en esa casa servía. Estaba hablando con José hace unos días y le dije yo a José, porque estábamos hablando del lugar donde él vive, que lo conozco, Pinares, en Curridabat. Y yo le dije a José, mira qué vacilón, ahí las casas son muy lindas, pero son viejas. Son diseños muy antiguos. Entonces me dice José, sí, vieras que a veces venden y llegan y las botan todas. Y no porque la casa esté mala, pero ya está pasada. Ya no es la línea actual, ya tal vez la parte eléctrica no es como la de ahora. Hermano, y eso hace Cristo en usted y en mí con el tiempo. Él viene y empieza a quitar, a botar ese montón de cosas viejas que traíamos, ese montón de estructuras, ese montón de ideas, ese montón de cosas raras. Mire, hermano, cuántas cosas empieza el Señor a querer formar y tenemos que ceder. Tengo que ceder, tengo que decir, Señor, yo quiero que tú hagas tu obra en mí, yo quiero que tú me uses conforme a tu voluntad y no a la mía. Me rompe el carácter, esa mala crianza, esos berrinches, ¡pah! Y empieza a venir, y uno queriendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza a romper? Se viene situación tras situación tras situación. Usted no quiere ser peleón, tiene que venir pleito tras pleito para que usted, hasta que un día usted diga, ya no voy a gritar, ya no voy a maldecir, ya no voy a decir palabras feas, ya voy a responder con mansedumbre. Y usted cuando pasa eso, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que yo digo, wow, de verdad que Dios hizo algo en mí. Yo no sé si cuando usted ha visto que el diablo viene a querer probar esa vieja naturaleza. Por ejemplo, gente que es celosa, celosos de todo, celosos por esto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene y empieza las pruebas, hasta que un día usted dice, ya no siento celos, ya confío, ese hombre es de Dios, ya él con Dios y yo con Dios, y rompe en nosotros. Entonces es ahí cuando usted empieza a ver cómo en ese tiempo el Señor va haciendo. Váyase al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas. ¿Cómo amamos su palabra? ¿Cómo amamos que Él nos cambie? ¿Cómo amamos que Él nos transforme? Libro de Gálatas, capítulo 1. Versículo 17. Vamos a hablar de tiempos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco, y después, ¿pasado cuánto? 3 años. ¿Quién está hablando aquí? Nada más y nada menos que Pablo. Yo por judío, yo por romano, yo por... Oiga, Pablo ocupó también 3 años. Y dice que él no fue que se subió y se fue, no, y dice, pero después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es importante, quiero hacer que vea el versículo, sigamos hasta el 24. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Por favor, hago un paréntesis aquí. Jacobo, el hermano de ¿quién?
Jesús sí tenía hermanos, porque María tuvo más hijos. Me es necesario que usted entienda esto, porque si a usted le han dicho que María murió virgen, eso es una mentira. María tuvo a Jesús cuando era virgen, pero después de eso María tuvo una relación normal de esposa con José y tuvo más hijos. Por eso nosotros no veneramos a María. Por eso nosotros no adoramos a María, porque nosotros sabemos que fue una mujer igual que usted y que yo, que fue escogida, tuvo el privilegio de ser escogida para traer a nuestro Señor Jesús a la tierra. Pero María no es ninguna virgen, ni tampoco en ningún lugar habla de adorarla. Dice ahí, sigue, en esto os escribo, versículo 20, que aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Aquel que en otro tiempo asolaba, y entonces dice que glorificaban a Dios en él. Es que ve que usted está en un plan mayor. Mire, sabe, dice la palabra. Wow, por eso yo quiero que usted entienda su proceso de vida no es eterno. Su proceso está en un cambio, en una transformación. Y nada más voy a recordar esto. Dice la palabra que cuando a Esteban lo apedrearon, porque él estaba hablando de Jesús, él estaba contando la historia, y él habla desde Abraham, él empieza a hablar de Moisés, él empieza a hablar de todo. Y cuando Esteban está hablando y él mira, porque él tuvo una visión y él ve cómo los cielos se abren y Cristo está vestido de gloria, sentado a la diestra del Padre. Y Esteban empieza a contar eso. Todos se le vinieron encima con piedras y lo apedrearon hasta morir. Y él dijo, no le cuentes esto, Señor, no les cuentes este pecado. ¿Cuánto amor estamos teniendo realmente en Cristo? Porque si en este momento por cualquier cosa también odias a alguien, por cualquier cosa aborreces a alguien, yo quiero preguntarte, ¿a dónde está el fruto? Volvemos al principio del carácter. Tienes que dar fruto, tienes que aprender a amar. Él es amor. Tienes que aprender a amar. Tienes que dejar que el amor de Dios nazca en ti para poder darlo a los que están a tu alrededor. ¿Quién me habla de este amor cuando decimos, yo no puedo amar a esa persona, yo no puedo amar al que tengo al lado, yo no puedo amar al que me hizo daño? Ten cuidado con adelantarte o quedarte en los tiempos, pero lo único que tienes que buscar es oír la voz correcta de Dios. Escucha la voz correcta. El tiempo que estás viviendo es para desarrollarte, para fortalecerte. El tiempo que estás viviendo es para activarte, para hacerte crecer, para ubicarte en el lugar correcto. En tu línea de tiempo, este tiempo te favorece para prepararte. No te adelantes, pero tampoco desistas. Porque hay gente que tú dices, ay, como no se cumple, entonces mejor ya me voy. Ay, qué aburrido. Es que, no, hermano, eche raíces. Aprenda a permanecer en Él, porque cada situación te va a traer al lugar donde Dios quiere formarte y Dios quiere sacar lo mejor de ti. Disfruta del lugar y el tiempo donde Dios te tiene y permítele a Dios sacar eso bueno. Y ya voy a concluir con esto. Aquí tengo a mi reloj visual. Te amo, es un reloj guapo. Dice la historia, pero también usted lo puede indagar, cómo sale el aceite realmente de las olivas. Tiene que ser procesado y procesado y machacado y aplastado y triturado. Pero hermano, para que usted tenga un aceite de oliva bien virgen, tiene que ser bien procesado. Yo sé que a nadie le gusta el proceso, pero yo le quiero decir hoy, disfrute de su proceso. Amén. Aprenda a alabar a Dios en medio del proceso. Aprenda a ser agradecido con el Señor en medio. Y empiece a abrirse para que el Señor saque lo mejor de usted. Amén. Con una disposición, con un corazón abierto y dispuesto
para que Dios haga su obra en usted. Cuando se acabe, hay tiempos y se acabará el tiempo de la promesa. Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por un pueblo sin mancha. Cristo va a venir por una iglesia que esté limpia. Se va a acabar el tiempo de la promesa, el tiempo de la gracia. Pero mientras eso sucede, usted tiene algo que hacer. Mientras eso sucede, usted tiene cosas todavía que cederle a Dios. Tiene cosas que entregar. Usted todavía tiene cosas a las que tiene que morir. Yo no sé cuánto se tiene de conocer al Señor, y no importa si tiene 20, 30, 50 años. Todavía hay más áreas a las que usted puede morir. Todavía hay más áreas donde usted puede permitir que Cristo se fortalezca en usted.